Excelente. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto estar acá con todos ustedes de tantos países que nos escuchan para poder hablar el día de hoy de un tema de relativa actualidad. La póliza de riesgos cibernéticos, ¿no? ¿Cómo asegurar todos aquellos riesgos cibernéticos a los que estamos expuestos? Vamos a hablar un poco de las claves de lo que tiene este seguro, porque si bien este seguro no es un seguro nuevo, porque ya viene bastantes años, sí se ha intensificado su comercialización, su aplicación, porque la digitalización de los negocios nos ha obligado, ¿no? Vamos a empezar a ver este tema. Hoy vamos a ver, en primera instancia, un poco del contexto, ¿no? Vamos a describir el mercado, cómo se encuentra el mercado actualmente de los aseguradores, reaseguradores, para posteriormente hablar de los riesgos cibernéticos. ¿Cuál es la exposición a la que nos enfrentamos? Posteriormente hablaremos también de lo que son los productos de riesgos cibernéticos. Y dentro de todo esto vendrán las claves, ¿no? Vamos a empezar con el contexto actual. A principios de este año, el World Economic Forum ha lanzado un reporte, como todos los años. En este reporte de riesgos globales, el World Economic Forum ha podido mostrarnos cuáles son los principales riesgos, ¿no? Y aquí nos muestran una tabla de los 2 siguientes años y de los 10 siguientes años. Podemos ver que en esta primera tabla, de los 2 primeros años, que vamos a tener a partir de ahora, uno de los principales riesgos tecnológicos a los que nos vamos a ver enfrentados, está en el número 8, ¿no? Son los cibercrímenes, ¿no? O la inseguridad cibernética. De igual forma, se va a mantener este mismo riesgo en los siguientes 10 años en esta posición. Entonces, vemos que dentro de los riesgos tecnológicos, este es el riesgo más importante, todo lo que es la ciberseguridad, ¿no? Podemos ver en primer lugar lo que es el costo de vida, los desastres naturales, el cambio climático, ¿no? Fallar en la mitigación del cambio climático. Tenemos una serie de riesgos a los que vamos a estar expuestos como sociedad, como mundo, pero principalmente en la tecnología nos vamos a ver expuestos a temas de ciberseguridad. Ahí les he compartido este código QR para que puedan también descargarlo, puedan escanearlo con sus teléfonos y también tener el reporte completo, ¿no? Vemos que en la actualidad hay una serie de noticias que nos abundan, todos relacionados a ataques cibernéticos que han sufrido países, entidades del Estado, empresas importantes, Tesla, la NASA, el FBI. Se vislumbran muchos riesgos a los que estamos expuestos y no solamente son las empresas pequeñas, sino también son empresas grandes, bancos grandes que sufren este tipo de riesgos, ¿no? No discriminan a ningún tamaño o tipo de entidad. Así que todos estamos expuestos a estos riesgos. Podemos ver que cuál es la percepción del riesgo respecto a lo que los gobiernos ven versus lo que ven las empresas. Y podemos ver que en la primera tabla, los gobiernos sitúan al riesgo de ciberseguridad en la posición 9, ¿no? Cuando para ellos otros son los riesgos más importantes. Mientras en la entidad privada, ¿no? En las empresas, sitúan a los riesgos de ciberseguridad en una posición 4. Entonces se le da mayor preponderancia. Obviamente porque estos ataques cibernéticos pueden lograr paralizar las empresas y por tanto evitar que sigan produciendo y les afecta económicamente, ¿no? Entonces tienen que considerarlo como un riesgo muy importante dentro del plan estratégico de cada una de las empresas. Vemos también que los reportes señalan un incremento en los ataques. Podemos ver malware
se ha incrementado en 358%. Los casos de ransomware es el secuestro de la información en la que los ciberatacantes además cifran el contenido y luego piden un rescate para poder liberar la clave de acceso a la información que tenía esa empresa. Entonces, este tipo de ataques ha ido incrementando. Podemos ver que las amenazas de ciberseguridad han ido creciendo, ¿no? Y se han incrementado en estos porcentajes y ya la habilidad efectiva para prevenir y responder a estos eventos ya no es suficiente. Entonces las empresas ya no tienen la capacidad como para poder hacer frente a esta cantidad de ciberataques que se están dando. Por otra parte, vemos también que ha habido un incremento en las primas, ¿no? De las primas en general, no solamente de los riesgos cibernéticos, sino de los riesgos de propiedad. Podemos ver que desde el último trimestre del 2018, ¿no? Se ha ido incrementando, llegando a un pico al cuarto trimestre del 2020, en el que han ido creciendo hasta un 22% las primas. Posteriormente, si bien ha ido decreciendo el incremento, no podemos dejar de observar que todavía hay incrementos anuales en las primas. Ya no serán tan grandes como existían antes, sin embargo, siguen habiendo incrementos importantes. En este cuadro podemos ver que las barras señalan el crecimiento de las primas mundiales, mientras que el crecimiento de las primas de Latinoamérica es aquí la raya, ¿no? La tendencia. Entonces podemos ver que en el último trimestre del 2022, el incremento en las tasas en Latinoamérica ha sido más alta que el incremento a nivel mundial. Entonces, estamos teniendo incrementos más altos en la región de Latinoamérica a diferencia del mundo, ¿no? Aquí también les dejo el código QR donde se encuentra el reporte completo por ramo emitido. Este reporte es emitido por Marsh, ¿no? Entonces ahí pueden tener acceso para que puedan revisar. ¿Cómo se interconectan estos riesgos tecnológicos? Porque hay que tener en cuenta que los riesgos tecnológicos no van a venir solos, sino van a estar interconectados con otro tipo de riesgos. Por ejemplo, podemos ver que aquí tenemos una inequidad digital, la concentración del poder digital también está siendo afectado por los riesgos de cibercrimen o los riesgos de ciberseguridad. Pueden venir también relacionados a ataques terroristas, a conflictos entre estados. No podemos dejar de hablar en esta instancia también con el tema de Rusia y Ucrania. Cuando hay guerras, también se incrementan los ataques cibernéticos entre países, ¿no? Entre entidades gubernamentales o entre asociaciones que buscan generar también algún daño en las entidades que pueden tener un poder, ¿no? También viene muy relacionado a la desinformación que puede haber dentro de la sociedad, porque si una sociedad no está informada de todos los riesgos a los que pueden estar expuestos, pues finalmente van a caer, ¿no? Si la gente no compra, no tiene la cultura de tener un antivirus al menos para su computadora, pues obviamente está más expuesta a tener este tipo de ataques. Entonces, una vez viendo todo lo que son este contexto, podemos hablar de los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? En este tema de los riesgos a los que estamos expuestos, podemos ver, por ejemplo, yo he recibido este mensaje en este mes y estoy seguro que muchos de ustedes reciben este tipo de mensajes, ¿no? Por ejemplo, alerta BCP en línea del banco de crédito, ¿no? Bloqueamos tu cuenta. Le informamos por este medio que tu cuenta BCP ha sido deshabilitada. Para volver a disfrutar de nuestros servicios, se requiere que compruebes tu información en un plazo de 12 horas, accediendo al siguiente enlace de verificación. En caso contrario, tu cuenta será suspendida hasta el momento que acudas a una de nuestras sucursales y presentes una solicitud
de reactivación. Para comenzar el proceso hay que hacer clic en ese link y este email fue enviado de manera automática por el BCP, ¿no? Con seguridad muchos de ustedes han recibido este tipo de correos, ¿no? Pero hay mucha gente que recibe este tipo de correos, se asusta por no querer que su cuenta se bloquee o que su cuenta se suspenda, ya sea del banco o de la cooperativa de teléfonos, no sé, de cualquier empresa con la que estemos relacionados, ¿no? Y accedemos a estos links. Una vez que accedemos a estos links, nos piden información personal que nosotros ingresamos y cuando ingresamos toda esa información, automáticamente todo eso está, nos han robado, ¿no? Nos han hecho un phishing. Entonces, este es uno de los riesgos más comunes a los que estamos expuestos. Aquí les invito igual a que puedan comentarme si ustedes han tenido algún incidente cibernético, ¿no? Si pueden escanear este código igual con su teléfono para poder comentar, ¿ha habido algún incidente cibernético al que hayan estado expuestos? Por ejemplo, este tema de phishing, un malware. Malware son los virus, ¿no? Que entran. Un ataque de día cero, un ransomware que te secuestran la información, como decíamos, un ataque con contraseña, que te roben la contraseña, un ataque de DOS, ¿no? De denegación del servicio, en la que hay páginas a las que los ciberatacantes van a ingresar automáticamente con robots como para poder saturar esa web y que al final quede inutilizada la página web, por ejemplo, hacer spoofing de la dirección web, ataques, ¿no? Diferente tipo de ataques. Entonces, estos son ataques más comunes, pero con seguridad hay muchos más ataques cibernéticos. Entonces, si pueden comentar ahí, luego vamos a revisar un poco qué comentarios pueden tener respecto a si han tenido o no han tenido. Y vamos a ver que esto no es muy poco común, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que han ido respondiendo algunas personas. La mayoría dice que sí ha tenido un ciberataque. Algunas personas dicen que no, la minoría, y algunas que no están seguras, ¿no? Si ha sido tal vez algún ataque cibernético o qué pudo haber sucedido, ¿no? Pero para que vean, en esta muestra estamos concentrados y que todos vamos a tener un ciberataque en algún momento, ¿no? Es como el riesgo de muerte. La vida, no sabemos exactamente cuándo nos vamos a morir, pero en algún momento nos vamos a morir. En el tema de riesgos cibernéticos es muy parecido. Puede que no hayamos tenido un ataque cibernético, pero en algún momento sí lo vamos a tener, por la cantidad de ciberataques que ocurren en el mundo, ¿no? Y estos ciberataques generan un impacto, tanto en la parte económica como en la parte reputacional. Podemos ver en lo económico, por ejemplo, el 2020 se han pagado 406 millones de dólares en criptomonedas para poder liberar la información, ¿no? Por esos ataques de ransomware. Mientras que si hablamos de lo reputacional, por ejemplo, en entidades financieras, si una entidad financiera es atacada por algún ciberatacante, la exposición de los datos personales va a estar presente hacia terceros. Vamos a tener pérdida de recursos financieros, la imposibilidad de acceso oportuno al servicio, ¿no? Porque posiblemente ataquen la plataforma por donde accedían los clientes y no vamos a poder ingresar. Deterioro de la imagen que tenía sobre el banco. Obviamente, si un banco sufre un ciberataque, ¿qué tanta seguridad me puede dar a futuro de depositar mi dinero en ese banco? Podemos ver también en el contexto actual que las amenazas vienen tanto por ataques de ciberdelincuentes, que serían las fuentes externas, como que también pueden haber fuentes internas de estas amenazas, ¿no? Los errores de los empleados, por ejemplo, al dejar abierto algún acceso a los ciberatacantes, de no haber
protegido adecuadamente el sistema de la empresa por la cual han ingresado también, ¿no? O, por ejemplo, si es que a alguno de los empleados les llega, como les mostraba, este correo donde acceda a este link y demás, y este empleado de la empresa accede a ese link y abre la puerta como para que a través de su computadora luego ingrese a toda la red de la empresa, ¿no? Y infecte a todas las computadoras, también es un error de los empleados, ¿no? Podemos ver que la mayoría, de todas formas, son causados por ataques externos. Ahí también les dejo el link si quieren descargar este documento de ciberseguridad, ¿no? Los bancos. Si hablamos de vulnerabilidades, podemos ver que existe una fuga de datos, ¿no? La vulnerabilidad que nos generan estos ciberataques es que perdamos la propiedad de los datos y que los ciberatacantes se apropien de esos datos y los mal utilicen. Pueden venderlos o pueden hacer una mala utilización de esa información. Generar fallos de seguridad. Interrupción del negocio. Esto es muy importante porque si recibimos un ciberataque en la empresa, no solamente vamos a perder la información, sino vamos a tener que paralizar el funcionamiento de la empresa o lo que hacíamos con los sistemas durante un tiempo. Entonces afecta económicamente también de forma indirecta. Ataques cibernéticos, los errores humanos y la extorsión cibernética. Entonces, estamos expuestos con estos ciberataques no solamente a la afectación de la información y de los sistemas, sino también estamos expuestos a que la entidad reguladora del rubro en la que estamos como empresa nos sancione con multas o nos dé sanciones administrativas porque se haya filtrado la información de nuestros clientes. Vamos a tener que erogar gastos de consultoría, de abogados y también forenses para poder identificar dónde ha sido la causa del evento, dónde ha sido el momento en el que el empleado ha abierto el correo y ha generado y ha abierto la puerta para que los ciberatacantes lleguen a la empresa, ¿no? Identificar con los forenses justamente dónde viene la causa. Podemos tener reclamaciones de terceros. Si es que la información de mis clientes se ha filtrado y luego los ciberdelincuentes la han vendido en el mercado negro, luego van a venir mis clientes a reclamarme porque yo no he cuidado adecuadamente esa información y van a haber reclamaciones por las que yo tenga que pagar, ¿no? Otro de los riesgos es la paralización de la actividad y el daño reputacional, ¿no? Entonces, para este tipo de eventos, de riesgos a los que estamos expuestos, se ha creado un seguro de riesgos cibernéticos que cada una de las aseguradoras internacionales, AIG, Beazley, y una serie de reaseguradores han creado diferentes productos, ¿no? Diferentes productos, cada uno con su nombre. CyberEdge, por ejemplo, el de AIG, o un Cyber Risk, cada uno con un nombre distinto y además con una estructura distinta. No es como en otros seguros, como los seguros, por ejemplo, de riesgo bancario, en los que ya se tiene cierta estandarización en los condicionados, ¿no? En los wordings, sino que en este tipo de seguros, cada aseguradora ha sacado un producto con un texto distinto, con una estructura distinta de coberturas. Sin embargo, todos estos están buscando hacer frente a la responsabilidad que tiene la empresa de proteger los datos internos, ya sea de la propia empresa como de sus clientes, ¿no? El objetivo del seguro de riesgos cibernéticos es minimizar el impacto de este ciberincidente, en primera instancia. Segundo, proporcionar mecanismos de financiación para la recuperación de pérdidas importantes, porque pueden erogarse gastos muy importantes cuando suceden estos eventos.
y que la empresa no tenga los recursos necesarios en ese momento para hacer frente a esos gastos. Entonces, se crea un mecanismo para poder financiar esos posibles eventos. Nos ayuda al regreso de las operaciones normales, porque si sufriéramos un ciberataque, muchas de las empresas no están preparadas o no tienen un plan para poder operar cuando sufren un ciberataque. Sin embargo, teniendo un seguro, no solamente tiene la protección para hacer frente económicamente al evento, sino que también va a tener un equipo de expertos internacionales dedicados exclusivamente a atender este tema de ciberataques. Entonces es muy importante tener ese apoyo para poder apoyar a las empresas a que puedan volver a sus operaciones normales. Y como cuarto, aumentar la resiliencia de la empresa asegurada a los incidentes cibernéticos, ¿no? Les ayuda a tener mayor resiliencia, mayor adaptación al cambio a estas empresas que hayan sufrido un ciberataque. También pueden ver con mayor referencia la norma ISO 27102 del 2019 relacionada a las guías para la contratación de un seguro de riesgos cibernéticos. ¿Cuáles son las coberturas principales? Que como ya les decía, cada reasegurador tiene su propia estructura. Cada cobertura va a estar muy relacionada a alguna otra que tenga otro reasegurador. Entonces aquí he compilado las más habituales y las adicionales que podrían contratarse. Entre lo habitual es, en primer lugar, se busca cubrir las pérdidas propias del asegurado, ¿no? Cubrirse ante ese propio riesgo que tiene el asegurado. Todos los gastos de recuperación de los datos, incluyendo la posible extorsión. ¿Sí? Nos piden los ciberdelincuentes el rescate por por liberar la clave y que yo pueda descifrar la información que ellos han cifrado y que no podía acceder. Entonces, ese rescate también puede tener cobertura bajo la póliza. Otra de las coberturas es la responsabilidad por el contenido digital que puede estar en la página web, que podemos estar expuestos también a reclamaciones, demandas, por ejemplo, de plagio o de derecho de propiedad intelectual o difamación, incluso, ¿no? Que se exponga en las redes o en la página web de la empresa. Responsabilidad por datos personales, la violación de la información personal, ¿no? Vamos a estar sujetos a que puedan haber sanciones, reclamaciones de terceros por haberse expuesto toda esta información personal que era propia de nuestros clientes. Y también vamos a estar expuestos a las sanciones que nos pueda establecer la autoridad por esta filtración de información. Y como coberturas adicionales, tenemos que pueden ser las afectaciones a través de los proveedores externos. Pensemos que no solamente nos pueden atacar directamente a nosotros como nuestro sistema propio, sino que nosotros podemos tener una relación con otras empresas que nos brindan el servicio de mantenimiento del sistema o algún servicio adicional y que a través de estas otras empresas que nosotros estábamos contratando, ellos acceden a nuestro sistema. Entonces, no solamente podemos vernos afectados por un ataque directo, sino también por un ataque indirecto por los proveedores que nosotros podamos tener. Adicionalmente, investigaciones forenses, asesoramiento legal y técnico que vamos a tener que erogar, que es uno de los puntos principales a tener en cuenta dentro de este seguro. Y también se puede contratar una cobertura adicional para cubrir los gastos de imagen corporativa. Si bien la imagen corporativa es un tema muy subjetivo, los gastos que tengamos que erogar, ¿no? De relaciones públicas para poder mejorar la imagen, para poder hacer publicidad, y poder demostrar que nuestro banco, nuestra entidad es confiable, a pesar de este evento que hemos tenido, todos esos gastos en publicidad también pueden ser reconocidos dentro de la póliza. Como algunos tips adicionales para dejar sobre la mesa, ¿no? Esto como un bonus track.
En primer lugar, hay que considerar que el ciberseguro no constituye a toda la seguridad como tal, ¿no? Y los planes de respuesta a incidentes eficaces deben ser tenidos en cuenta junto con la formación rigurosa de todos los empleados. Es decir, el ciberseguro no es la solución completa para este tema de riesgos cibernéticos. Tenemos que complementarlo con un plan de respuesta, ¿no? Haciendo simulacros de qué sucedería si sucediera algún evento de ransomware, de malware, más. ¿Qué es lo que haríamos? Y además formar a los empleados en qué es lo que no tienen que hacer para que esta persona, este empleado, no entre a los correos que le llegan externos y haga el clic y a través de él nos exponga a toda la empresa, ¿no? Entonces, ahí nuevamente les invito a que conozcan la norma ISO 27102 y toda la familia de la ISO 27000 que está relacionada a la seguridad de la información. Como segundo tip, hay que revisar la exposición real al riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una de las empresas es diferente. Puede haber una empresa que tenga todos sus sistemas, todas sus operaciones en las instalaciones propias. Entonces, todo esto es de gestión propia, ¿no? Mientras pueden haber otras empresas que hagan parcialmente una gestión propia y deriven a terceros. Ver a quién estamos derivando, quiénes son esos terceros, si esos terceros también tienen políticas de ciberseguridad, cómo se va a manejar la información que yo voy a transmitir a esos terceros. Si yo delego información a terceros, tengo que estar seguro que esos terceros van a cuidar adecuadamente esa información y que se van a ser responsables. Entonces también podríamos pedirles alguna póliza, ¿no? Y para lo que quede en gestión propia, tener la cobertura. O puede ser que toda la información yo tenga como servicios as a service, ¿no? Todo lo deleguemos a otras entidades, a terceros, ¿no? Otro de los puntos importantes es conocer el producto, que como les decía, cada reasegurador tiene un producto distinto. Sin embargo, muchos tienen la misma finalidad de proteger los datos. Y hay que conocer cuáles son los requisitos para la contratación de esos seguros. De forma inicial es el llenado de formularios. Presentar también el detalle de la siniestralidad que se pueda tener, ¿no? En estos formularios, el que busque tener este seguro va a tener que responder todos los controles de seguridad que tiene y también tiene que indicar cuáles son los controles que no cumple, ¿no? Porque en caso de siniestro, posteriormente, el reasegurador, la aseguradora, verificarán si se ha cumplido lo que se establecía en el formulario. Y si nosotros indicábamos que nosotros cumplíamos con el multifactor de autentificación, que era tener la clave en el teléfono, no solamente en la computadora, sino que cuando accedes a tu cuenta de Office, por ejemplo, también te pide que ingreses el código SMS que te ha llegado al celular, que ese es el multifactor. Por ejemplo, si nosotros decíamos que cumplíamos con esto, pero en el momento del siniestro se verifica que no era así, pues el reclamo puede ser rechazado. Entonces, verificar lo que se declara en los formularios y las condiciones de seguridad. Como cuarto, es buscar qué hacer en caso de siniestro. Tener el plan de emergencia. Es saber exactamente qué vamos a hacer cuando tengamos algún evento. Tener un plan ya definido. ¿A quién tenemos que llamar? ¿A quién tenemos que informar? ¿Cómo tenemos que actuar ante un evento de esta naturaleza? ¿No? Porque mientras más pasan las horas, más grande puede ser el problema. Tenemos que atacar el tema las primeras horas para disminuir el efecto dentro de la empresa. Por ejemplo, si llega el virus a la computadora de un empleado y si se corta y vemos que
esa computadora está afectada, cortamos los accesos hacia el servidor y demás, podemos evitar que se puedan infectar otras computadoras. Entonces, tenemos que tener un plan de acción. Y adicionalmente, conocer qué beneficios adicionales puede tener el producto específico. Porque pueden haber algunos planes o beneficios preventivos que puede estar ofreciendo el reasegurador. Por ejemplo, que ofrezca un diagnóstico gratuito de cómo está la ciberseguridad en la empresa para poder atender las vulnerabilidades a las que puede estar expuesto, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Y finalmente, recordar que la cobertura del seguro no va a ser nunca un 100% de riesgo. Por tanto, toda la empresa es responsable de la ciberseguridad y debe mantenerse las protecciones necesarias y adecuadas, ¿no? Esto era brevemente algunos tips, algunas claves del aseguramiento de riesgos cibernéticos que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y les invitamos también a que puedan tomar contacto con EALDE en las redes sociales, ¿no? Muchas gracias. Ahora quedo atento a las preguntas que pudieran tener. Hola Nelson, no sé si se me escucha. Hola Cristian, estoy viendo aquí las preguntas. Mira, no sé si tienes acceso a desacoplarlas, Sí, ahora la veo. ¿ya? En la esquina superior derecha, un recuadro. Ahí las sacas y ahí puedes ver las preguntas. Sí, ahora las desacoplo. Confirmo. Ahora sí. Veo los saludos, 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 saludos a todos. A ver, aquí veo una pregunta. Si una compañía de seguro demuestra que la empresa asegurada no tiene un buen plan de gestión de riesgos de seguridad informática y ciberseguridad, puede ser que no cubra o deniegue un incidente cibernético por incumplimiento. Sí, como les decía, efectivamente, en primera instancia, para poder tomar uno de estos seguros no es tan fácil porque el que busca tener este seguro va a tener que llenar una serie de formularios y presentar información de qué controles son los que esta empresa tiene. Entonces, tiene que llenar los formularios de ciberseguridad y tiene que declarar cómo es, ¿no? En el momento del siniestro, la aseguradora tiene todo el derecho de revisar si esos controles estaban siendo cumplidos o no. Si no estaban siendo cumplidos, obviamente rechazará el siniestro porque o no se estaba cumpliendo o no estaba teniendo lo que el asegurado decía que tenía, ¿no? Entonces, eso en primera instancia. Por otra parte, si el, si la Si el cliente tenía un plan de gestión de riesgos de seguridad informática, como dice acá, y él indicaba en el formulario que cumplía con este plan, pero nadie lo revisó, la aseguradora no observó tampoco que tenía que haber tenido cierto contenido en específico, no podría rechazar la aseguradora, ¿no? Porque el cliente estaba cumpliendo con tener de buena fe el plan de gestión de riesgos. Aquí es muy importante el tema de buena fe, como en todos los seguros, ¿no? Después tenemos otra pregunta que nos decía, en riesgo operativo existe la tipología de fallas en los sistemas. También está el riesgo tecnológico como tal, y los riesgos de seguridad de información, y riesgos de ciberseguridad. ¿Cómo gestionar un incidente de virus informático si entra a los 4 tipos de riesgo anteriores para no duplicar gestión en cada ámbito de riesgo?
¿Hasta dónde llega el alcance en cada ámbito de riesgo anterior? Bien, en primera instancia vamos a partir de dos puntos. Lo que es la gestión de riesgos integral, donde estarán la tipología de riesgo, riesgo tecnológico, riesgo operativo, riesgo de la información, riesgo de ciberseguridad. Todos estos son riesgos a los que está expuesta la empresa y que pueden verse afectados por un tema de virus informático. Ahora, ¿cómo ha accedido y cómo nos va a afectar ese virus informático? El virus, en primera instancia, es el peligro, no es el riesgo como tal, ¿no? El virus que ingresa a un sistema y genera un daño, ahí en ese momento se convierte en un riesgo. Entonces, dependiendo de cómo nos afecte el virus, por ejemplo, si nos roba información, ¿no? Estaremos hablando de un tema de ciberseguridad por los datos, la protección de los datos que teníamos. Pero si ese virus ingresa también a nuestro sistema y genera la paralización de las máquinas, porque estaban interconectadas al sistema, nos generará un riesgo operativo. Entonces, va a depender de cuál es la consecuencia de ese virus para poder clasificar a ese riesgo. En el seguro de riesgos cibernéticos estará dirigido a cubrir justamente todos los perjuicios que se puedan ocasionar a consecuencia de ese virus respecto a la información o a la paralización del servicio, en primera instancia. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los bancos, si un ataque cibernético genera una transferencia de dinero indebida, no se considera dentro del seguro de riesgos cibernéticos, sino se tiene que considerar dentro de la cobertura de delitos electrónicos que puede ir casada con la póliza banquera, ¿no? Entonces va a depender de cuál es el efecto que ocasione ese virus. ¿Cuál es el tiempo que se deben cumplir para dar validad al seguro? Bien, una vez que se contrata la póliza, se da cobertura inmediata a los riesgos a los que podemos estar sujetos. Sí hay coberturas en las que va a tener que haber un periodo de espera para que se pueda cubrir la cobertura. Por ejemplo, en el tema de paralización del servicio. Por lo general se establecen 12, 24, 72 horas en las que ese primer periodo es responsable el propio asegurado por las pérdidas económicas que pueda sufrir. A partir de que se haya cumplido ese periodo de espera para la cobertura de interrupción del negocio, se habilitará también la cobertura de interrupción del negocio, ¿no? Entonces va a depender de cuánto se haya contratado, pero principalmente ese es el tiempo para esta cobertura de interrupción del negocio. Para el resto de las coberturas, se habilita inmediatamente, ¿no? Inmediatamente se haya contratado la póliza. ¿Qué tipo de riesgos no cubren? Riesgos que no se cubren, por ejemplo, los daños físicos que se ocasionen al hardware de los equipos, ¿no? Toda la parte física como tal, no. Toda la parte lógica y de sistema se cubre, ¿no? Aquí también, ¿qué tipos de otros riesgos no se cubren? Por ejemplo, el tema de multas y sanciones también hay que ser muy claros que varios de los condicionados establecen que no se va a cubrir esta cobertura de multas y sanciones de la autoridad si es que no son permitidos por ley cubrirlos, ¿no? Entonces, va a depender igual de cada uno de los países, de cuál es la normativa que tengan respecto a estas multas y sanciones. ¿Qué metodología recomiendo usar para medir un riesgo de cyber, ¿no? Uno de los puntos más difíciles de poder identificar de cuánto de cobertura yo debería contratar para un seguro de riesgos cibernéticos. ¿Cuál debería ser el límite que yo debería contratar? Es algo tan subjetivo porque es como una póliza de responsabilidad civil. No sabes exactamente cuánto te pueden demandar. Puedes estimar algo por la exposición a la que te encuentras
con qué tipo de clientes te encuentras, cómo operas, y lo mismo sucede para el riesgo cibernético, ¿no? Tienes que ver qué cantidad de datos manejas, con cuántos clientes estás trabajando y qué información podría estar expuesta y que después pueda recibir demandas por esa información. Entonces, se establecen límites dependiendo de la exposición y cantidad de datos que se puedan tener, ¿no? ¿Pueden repetir la página de riesgo bancario? Esa pregunta no la entiendo. Quisiera copiar el QR. Sí, bueno, con seguridad después estará el material disponible y también el video, donde van a poder ver y tener acceso a todos los QRs que he compartido ahí para que lo puedan tener, ¿no? ¿Cómo puedo evitar un ataque de riesgo en la tarjeta de crédito? Bueno, para las tarjetas de crédito se tiene otra póliza independiente que es la de protección de tarjetas de crédito, ¿no? O de débito. Esta póliza es independiente que se contrata para cubrir los fraudes que podamos tener con las tarjetas, ¿no? Entonces, esta no es una cobertura dentro de la póliza de riesgos cibernéticos, pero para cubrir ataques de fraudes se contrata una póliza independiente para tarjetas. Hola, saludos desde México. ¿Consideras que las instituciones de seguros están desarrollando productos de este tipo para pymes y personas físicas? Creo que los productos de este tipo están muy enfocados en grandes empresas. No, totalmente de acuerdo, Héctor. Es una preocupación muy importante porque si bien empezaba para empresas grandes este seguro, también hay productos que ya están empezando a ser comercializados y también los reaseguradores los están empezando a ofrecer a pymes que quieran contratar. Son seguros más limitados en coberturas, sin embargo, sí hay pólizas, por ejemplo, pólizas pymes para todas las empresas que tengan una facturación menor a 20 o 30 millones, ¿no? Y se puede contratar límites desde 250,000, 500,000, $1,000,000 de cobertura, ¿no? Y los deducibles igual serán bajos desde $500 hasta los $7,000, por ejemplo, para pymes. Y para personas físicas, no, bueno, anteriormente sí he visto mayores productos, veo que se ha limitado bastante este mercado, porque al haber tanta exposición y que las personas muchas veces no cumplen con todas las protecciones, al menos básicas, de tener tal vez un antivirus o de activar su propio antivirus dentro de Windows, eh, están muy expuestas las pérdidas que pueden tener, ¿no? Entonces, productos para personas físicas es muy limitado en el mundo. Se pueden encontrar, pero son muy difíciles de conseguir, ¿no? Y para pymes, sí, ya hay productos para pymes y está creciendo. Si me fui muy abajo. Si contrato una póliza de cyber y soy víctima de que un suplidor le hackean su correo, y a raíz de eso le hago una transferencia bancaria, ¿tengo yo cobertura con ese tipo de reclamo o solo me cubre si quien es víctima del hacker soy yo? Bien, en primer lugar, la póliza de riesgos cibernéticos me va a cubrir a mí como asegurado. Si tengo un proveedor con el que yo tengo mucha relación y ese proveedor sufre un ataque cibernético y por el cual roban mis datos o se genera una transferencia bancaria, podría no tener cobertura en una póliza básica. Pero si se contrata una cobertura que extienda a los proveedores con los que yo trabajo para los riesgos a los que pueden afectarme a mí, puedo tener cobertura. En ese caso en el que le ataquen a mi proveedor y me afecte económicamente, podría tener cobertura, con una cobertura adicional, ¿no? ¿Cuáles serían los principales riesgos, requisitos metodológicos que nos pida una aseguradora? Los requisitos van a ser
primero llenar el formulario donde se va a establecer, y no son cortos, al menos son 10 páginas para ese formulario que hay que llenar, entre 10 páginas o 30 páginas, dependiendo del reasegurador, va a tener que cumplirse, ¿no? Entonces, ahí tenemos que llenar toda la información de los formularios, pero además, otro de los puntos importantes y que me ha tocado ver es que para que un asegurado pueda tener por lo menos una propuesta de riesgo de póliza, tiene que cumplir con el multifactor de autentificación en sus procesos críticos, ¿no? O sea, este requisito de ciberseguridad tiene que estar implementado en la empresa. ¿Existe alguna plantilla básica para realizar un ensayo y relevamiento de puntos importantes a tomar en cuenta para optar con una aseguradora? No, no existe una plantilla básica para realizar un ensayo. Eh, Será el tema de los formularios que se presenten, donde está toda la información. Cada reasegurador evalúa las condiciones a las que está cada uno de los asegurados y en muchas ocasiones también los reaseguradores hacen alguna prueba a la página web, tratan de hackear la página web y después emiten un informe para mostrarle al potencial cliente y decirle, mira, he intentado entrar a tu página web y me ha sido fácil ingresar, he podido sacar esta información, no sé. Entonces, ten mucho cuidado de estas vulnerabilidades a las que estás expuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, se hace este tipo de ensayos. Existen productos de seguros de ciberseguridad estandarizados para consumo personal, por ejemplo, por el uso de equipos móviles de comunicación. No. O sea, sí hay productos para consumo personal, pero son muy limitados y dependiendo del mercado. Por ejemplo, no he visto disponibles en Argentina, en Bolivia, Perú, no los he visto disponibles. Eh, y veo también en otros países que en Colombia también era difícil de conseguirlos. Va a depender del mercado. De que sí existen, pero son muy reducidos. Por la difusión de las apps de información sensible respecto a operaciones básicas, bancarias, también, ¿no? O sea, va a cubrir el seguro a todos los sistemas que pueda tener en primera instancia, una entidad empresarial, pero para clientes particulares, no. ¿Dónde podemos consultar mejores prácticas o herramientas para identificar riesgos de ciberseguridad? Pues ahí está la guía también, toda la familia de la ISO 27000. Ahí pueden conseguir mucha información de todos los riesgos, terminología de ciberseguridad y también revisar la 27102 relacionada a la contratación de riesgos del seguro de riesgos cibernéticos. ¿Dónde podemos consultar mejores prácticas? Esa ya la hemos leído. En nuestro país, oh, en nuestro país, Costa Rica, tuvimos en el 2022 un ataque de robo de información de una de las instituciones más delicadas, como lo fue el Ministerio de Hacienda. En su momento pidieron un rescate de esa información por un monto aproximadamente de 10.000 millones de dólares. Y el gobierno de Costa Rica no los pagó, porque el riesgo se tiene el no haber pagado. Bueno, es muy subjetivo el tema de pagar o no pagar un rescate, ¿no? Porque han habido muchas entidades que pagan el rescate y al final o se les libera parcialmente la información o el ciberdelincuente solamente libera una partecita y luego pide más rescate y al final termina volviéndose una bola de nieve, ¿no? O puede ser que se pague y al final no provee la clave. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿no? Las aseguradoras, reaseguradores también deben tener mucho cuidado porque eh, lo mejor sería no pagar para no financiar a los ciberdelincuentes. Si estos ciberdelincuentes reciben una paga, obviamente con ese dinero se volverán más potentes para poder hacer ataques más sofisticados. Entonces hay que tener mucho cuidado con
con esa cobertura. Buenas tardes. Una vez asegurado se presenta un reclamo, ¿qué factores toma en cuenta la aseguradora para aceptar una reclamación? En primer lugar, que se hayan cumplido todas las condiciones de ciberseguridad que han sido declaradas en el formulario y que todo lo que se decía se realizaba, ¿no? Todos los controles. Principalmente eso. Y también cuánto tiempo se ha tomado la persona o el asegurado en informar. Hay la serie de condiciones que establezca la póliza, los plazos de aviso de siniestro y con qué rapidez actúa para poder evitar que este riesgo siga acrecentándose. ¿Con qué frecuencia se dan estos hechos de ciberseguridad? ¿Qué tipo de empresas son las más afectadas? Pues esta frecuencia hay una página, pueden ver en Kaspersky del antivirus, hay una sección donde se pueden ver los ciberataques en tiempo real. Entonces van a poder ver que en todos los países se prenden las luces. Es muy frecuente estos riesgos de ciberseguridad y afectan sobre todo a entidades en las que los ciberdelincuentes pueden ver que pueden sacar un lucro, ¿no? Por ejemplo, entidades financieras o entidades donde se maneja información muy delicada, como pueden también ser clínicas, hospitales, de la información de los pacientes. Si un usuario por desinformación da clic en un correo o mensaje de WhatsApp, y le debitan dinero de su cuenta, los ciberatacantes, el banco no está obligado a pagar por ese fraude y tampoco puede verse obligado en demandas, ya que fue el usuario objeto del ataque. Eso totalmente importante de resaltar, ¿no? Si por mala información los clientes del banco dan su información personal y son víctimas de phishing, en las que el banco no ha sido ciberatacado, ¿no? La póliza no va a cubrir porque es un riesgo a lo que están expuestos los usuarios. Y al final, los usuarios son los que han sido ciberatacados, no el banco que tiene la póliza. Entonces, los casos de phishing no se pueden cubrir dentro de una póliza de riesgos cibernéticos, ¿no? Para eso tendremos que ver otro tipo de pólizas. Un hackeo de cuenta podría considerarse como un incidente o evento de riesgo operativo, riesgo tecnológico, riesgo de seguridad o de información o ciberseguridad, o aplican reportarse y agregarse en la base de datos de cada ámbito de riesgo anterior. Igual, como les mencionaba, puede ser que el hackeo es el peligro y dependiendo de la consecuencia que tenga ese hackeo, va a poder ser clasificado como qué tipo de riesgo puede ser, riesgo operativo, riesgo tecnológico, riesgo de seguridad, ¿no? Si nos afecta en lo operativo, un hackeo que nos afecte la continuidad del negocio, que paralice las máquinas, será un riesgo operativo, mientras que si roba la información, será un tema de seguridad de la información o ciberseguridad, ¿no? El problema para validar si procede o no el pago por incidente cibernético es que no hay tantos especialistas en auditoría forense que pueda determinar la procedencia. Pues para este punto, si bien no pueden haber tantos especialistas, digamos, en un país, con seguridad los reaseguradores que están asegurando o brindando respaldo de reaseguro a nivel mundial tienen expertos y tienen equipos de primera respuesta para poder atender estas necesidades, ¿no? O también de realizar auditorías forenses que pueden ser provistos por los mismos reaseguradores desde los mercados internacionales, ¿no? Porque son tan sofisticados los ataques que pueden haber que se necesitan con certeza expertos para que puedan atender cada tipo de ataque. En Santo Domingo hay una empresa aseguradora que está asegurando el riesgo cibernético para las empresas grandes y las pymes. Perfecto. En la mayoría de los países, prácticamente son frontings que vienen respaldados por reaseguradores importantes como AIG, Beasley, Chubb, demás que tienen sus productos
bastante bien conformados, ¿no? Y creo que con eso hemos acabado las varias preguntas que tenían. Pues les agradezco mucho por su tiempo y por su paciencia. Hemos llegado a la hora que teníamos programada. Para mí ha sido todo un gusto poder compartir con ustedes estos minutos.